Tal? Buenos días, buena tarde. Eh, bueno, voy a estar presentando lo que es nuestro proyecto final, que está trabajado con Visual Basic. Entonces, la primera parte es la parte del menú. Lo que podemos ver aquí es la planilla, ingreso de empleados, generar cheque. Aquí tenemos todos los empleados que se han generado. Aquí podemos ingresar trabajadores. Aquí podemos generar los cheques. Entonces, y aquí podemos ver los cheques que se han generado. Ok, entonces la primera parte es la que consta del menú, que es la del botón uno, botón 2, botón 3, botón 4. Yo creo que no hace falta explicarlo mucho, ya que solo es de asignar formularios, esconderlos y movernos hacia otros formularios. Esto pasa con los cuatro, cuatro botones que tenemos disponibles aquí. Entonces, entonces ahora nos movemos a lo que es la parte de ingresar un nuevo empleado. Si nos damos cuenta, tenemos un código, nombre, apellido, sueldo, el X y el líquido, como se ve acá, están deshabilitados. Entonces, esos se agregan de forma automática. Ok, entonces acá tenemos la función de guardar trabajador. Este consta de variables como código, nombres, apellidos, sueldo y descuentos. Ok, las primeras de código, nombres, apellidos los recogemos de unos textbooks. Ok, aquí revisamos si código, nombre, apellidos, sueldo, descuentos están vacíos. Si están vacíos, entonces esto nos retorna un error o prácticamente esta vez un mensaje de que no está, no se han ingresado o están vacíos los campos. Entonces aquí iniciamos con el X. El X le descontamos 0.048.3 y el sueldo líquido es el total del sueldo y los descuentos ya restados. Entonces también tenemos lo que son, aquí se asignan, al momento de que se guarde, se asigna también los valores a los campos que dejamos deshabilitados. Creamos la primera variable que es encontrado, que es para ver si está o no está actualmente o ya hay un empleado con el mismo código. Entonces, ahorita lo que hacemos primero con esta función que se llama stringread es crear un archivo .txt que es el que se va a encargar de guardar toda la información. Entonces, lo que hace este es empezar a leer, línea por línea, código, nombre, apellido, sueldo, X, descuentos y líquido. Entonces, si esto pasa y código es igual a lo que ya tenemos de la línea de acá, entonces lo que va a hacer es cambiar el estado de encontrado a true. Y esto lo que va a hacer es cerrar. Bueno, después de eso se cierra el archivo porque no es necesario leerlo. Entonces lo que hace esto es enviar un mensaje y decir que ya tenemos un empleado con ese código. De lo contrario, lo que hace es abrir el archivo, leer y escribir. Bueno, prácticamente escribir en el archivo de employee.txt. Entonces lo que hacemos acá es casi que asignar línea por línea lo que es el código, nombres, apellidos, sueldos, SIX, descuentos y el líquido. Estos se agregan casi línea por línea. Estaré mostrando entonces, como podemos ver, aquí está el archivo que es el de employee, traducido es el trabajador. Entonces, aquí tenemos como código 4, nombre David, eh, apellido Tog, de ahí sigue el sueldo, que es uno random que se puso ahí, de ahí lo que es el leaks, descuentos, etcétera. Entonces, si podemos ver aquí tenemos varios archivos. Entonces, nosotros de aquí, a partir de este de employee, nosotros vamos creando línea por línea, así es como se va ingresando la información. Al momento de que se termine, entonces se, se agrega el mensaje de confirmación de que todo salió correctamente y nos pasamos al cuarto formulario. Escondemos el que está y nos pasamos al cuarto. Ok. Exchange. Ok. De aquí tenemos la función que se llama calcular sueldo líquido, que abarca los siguientes textos, que es el textbox 4, textbox 5 y textbox 6. Entonces aquí tenemos ese es el cálculo, que es sueldo x descuentos, se parsea y se pasa a decimal lo que son textbox 4.trim para borrar espacio.
Y también ¿qué? Se validan los valores, se verifica que esté toda la información ahí, se calculan los sueldos y el suelo líquido, y también deshabilitamos en un textbook que es el textbook 7. Entonces de ahí pasamos al líquido, que es igual al sueldo líquido, que va a ser al final el total de lo que gana el empleado. Ok, de ahí tenemos los siguientes botones, que son los de tenemos los siguientes botones, que son los de ver plantilla de trabajadores y regresar al menú. Si nos movemos acá a ver plantilla de trabajadores, podemos ver que aquí tenemos todos los trabajadores que se han ingresado. Ok, del mismo modo. Quizás se me olvidó anteriormente, pero esto es importante. Esta línea de acá, que es importsystem.io, es importante tenerlo porque de lo contrario, esto de acá que se llama, esto que lee, prácticamente es para leer el archivo y escribir sobre él. Entonces, entonces lo que pasa aquí es que es importante porque es como al final una librería que nos permite poder leer y cerrar un archivo. Entonces, acá lo que se hace es ir a buscar el archivo de employee y empieza a leer línea por línea, línea por línea. Y al final con un data grid view, eh, en la parte de las filas, se va leyendo uno por uno, que es código, nombres, apellidos, sueldos, SIGs, descuentos y líquido, que es todo lo que tenemos por acá. Y al final de que se haya leído, bueno, aquí se valida si existe, no existe, si existe y tiene contenido, entonces se pasa para esta condición. De ahí tenemos el botón que es el de regresar al menú, se esconde el que está actualmente y se regresa al menú, que es la parte de acá. Entonces, casi por último, tenemos también lo que es la parte de generar el cheque. Regresamos, vemos plantilla, vemos qué es el código y nombres para poder generar esto. Entonces tenemos aquí el código número 4, el nombre, el apellido. Aquí nos manda el mensaje de con encontrado, de que acaba de encontrar al trabajador. Ok, la parte de generar cheque, bueno, como podemos ver, recibe los primeros valores que son el código, nombre y apellidos. Y también de buscar. Entonces lo que se hace aquí es buscar y ver si ya existe o no existe uno de estos. Y si existe, entonces nos envía a la parte de generar el cheque, que es la parte de acá, que está escondida de momento. Y de ahí, aquí está el código. Lo que tenemos acá es botón 1, que es la parte que se encarga de empezar a leer lo que son las siguientes variables, que son de buscar nombre, buscar apellido y buscar código. Estos se recogen, se asignan a partir de estos textbox. Entonces lo que también se crea una variable que va a ser de tipo boolean, que esta va a validar si existe o no existe, de lo contrario que no existiera, entonces envía ya sea un mensaje de, de, de que no, el trabajador no existe, y ya entonces no se genera el cheque. Entonces como podemos ver aquí validamos validamos de que todo esté bien, y si haya coincidencia, entonces cambiar el estado de encontrado a true para que podamos seguir trabajando. Entonces, si esto es true, si dice el trabajador ha sido encontrado, muestra el nombre, apellido y el código. Entonces, lo que pasa, entonces el primero, este bloque de acá se esconde y se empieza a mostrar el que está acá a partir de esta línea de código que están acá. Entonces, de aquí aparece textbox. Asignamos algunos valores ya prehechos, que sea textbox 8, textbox 5, que van a ser buscar código, buscar nombre y buscar apellido, que van a ser estas variables. Este de textbox 6 al final va a ser una fecha ya establecida, que va a ser la fecha actual, que va a ser prácticamente la fecha del día que se genere sin que el usuario tenga que generarla. Entonces textbox 8, textbox 5 van a estar deshabilitados, que son los siguientes, el del nombre y el del código del trabajador. De lo contrario, si el trabajador no es encontrado, se asignan los nombres que se colocaron en los inputs, y se pone de panel el que estaba anteriormente. Bueno, el que estaba actualmente va a ser el que se va a poner, porque todavía no se ha pasado a la parte de los cheques. De ahí también tenemos los siguientes botones, que son para ocultar y esconder. Esto lo que nos va a hacer es enviarnos al menú.
Ok, lo que tenemos acá es lo siguiente, es la parte de generar cheque, una de las partes más importantes. Lo primero que vemos acá son un par de formularios. El formulario que vemos acá es el que se está mostrando por defecto. Ya cuando se llenen la información que se requiere en el primero, se estará mostrando el segundo formulario. Entonces esto lo podemos ver acá. Lo primero que se hace es importar esto, importantísimo. Entonces esto prácticamente nos da la chance de poder leer o escribir sobre este cheque. Prácticamente lo que vamos a hacer ahorita es leer si existe el, el archivo employee.txt. Lo que hace es lo siguiente, es buscar el nombre, buscar el apellido y buscar el código, que estos se asignan acá en el Textbox 3, Textbox 2 y Textbox 1, que son los primeros que se ven. Entonces, de ahí se crea la siguiente variable que es de tipo boolean y primero que nada se pone en el valor de false, porque aún no se ha empezado. Entonces, lo siguiente es empezar a leer las líneas de código que son las líneas creadas, que son código, nombres, apellidos, sueldo, X descuentos y líquido. Estas se leen uno por uno. De ahí se empieza a validar que la información bueno, exista y si existe y es válida, entonces esto lo que hace es a la variable de encontrado pasarla true, de lo contrario se quedan false. Se cierra el archivo, se empieza, entonces se muestra el mensaje que es trabajador encontrado y pone el nombre, el apellido y el código. Pone el primer panel, pone el otro panel que es el de login y el otro panel que es el siguiente que se va a mostrar. Entonces podemos ver acá textbox.text, buscar código, textbox.text, buscar nombre. Entonces de ahí también en este panel se pone la fecha en automático. De ahí también los valores de textbox, el 4 y el 8 y el 5 se ponen deshabilitados ya que estos estarán trabajando de otra manera. De lo contrario, si no encuentra nada, sale un mensaje de que el trabajador no fue encontrado. Tenemos el botón para irnos al formulario de menú y tenemos aquí para esconder este formulario actual. Cuando el formulario se haya cargado, se muestran los siguientes, panel 5, que es bueno, se esconde el primero, sí, el primero, el del cheque se esconde y el primero del login se muestra. Bueno, como login. También tenemos el botón el que genera el cheque, tenemos la función de generar cheque. Esto lo que hace es lo siguiente. Empieza con el ID lo genera esta función. Tenemos el nombre, fecha, monto, firma, número de referencia, etcétera. Estos son asignados por los textbooks, los que vemos por acá, son los que vemos por acá. Estos son todos los que necesitamos. De ahí, esto valida la información. Tenemos una función que se encarga de validar y esta función solo recibe los parámetros que son los siguientes, que son prácticamente los valores. Empieza a ver si el nombre está nulo o está vacío, la asigna, bueno, muestra el mensaje de que el nombre está vacío y así con los demás. Entonces ya solo se pasa esto como función y se pasan los siguientes parámetros. Si todo está bien, entonces excelente. Si todo está bien, aquí se valida, entonces sale del método. De lo contrario, se empieza a guardar, se empieza a escribir línea por línea y de ahí es como se genera el cheque. El cheque se guarda acá. Lo que podemos ver el ID, el nombre, la fecha, el monto, el nombre de la persona que haya firmado, el número de referencia, número de nota y y el código del empleado. Y eso sería todo de la parte del cheque. Entonces de ahí sería la última parte que tenemos la parte de mostrar los cheques, que es lo que tenemos acá. Acá no se tiene nada de momento. Bueno, no se tiene nada porque así está funcionando. Entonces el punto acá es de que empezamos a crear los paneles. Aquí tenemos la función de crear paneles, tenemos el alto de la línea,
Tenemos también lo siguiente que es la parte de generar paneles. Tenemos el alto por línea que son 200, creo que 200 píxeles. Tenemos el espacio vertical que son 10 píxeles. Columnas por fila que serían 2, que eso va a ser un grid. Y el width va a ser full. Entonces va a ser full, pero se va a dividir en dos, que son las columnas que vamos, sí, las columnas o los paneles que vamos a estar agregando. Tenemos también verificamos si el archivo cheques existe. Si no existe, entonces no retorna nada. De lo contrario, empieza a leer línea por línea el ID, el nombre, la fecha, la firma, número de referencia, nota de pago, código de empleo. De ahí se empieza a crear el panel principal. Bueno, ajá, panel principal de cada uno de estos. Se agrega valores, la localización de cada uno de ellos, el tamaño, de alto y el tamaño de ancho y el tamaño de alto se agregan acá como parámetros y el color que está acá. Entonces de acá también agregamos los espacios que se van a ocupar entre entre labels. Ya tenemos las casi como coordenadas, se podría decir, entre X y Y. Entonces acá tenemos la siguiente función que es la de acá. Es una función para crear un label y que este solo reciba parámetros como el valor bueno, el texto que se va a mostrar, el font, tenemos que sea full width, que sea también de un alto automático, la locación que ya estaba acá como valor y de ahí también tenemos lo que son los valores del label. Entonces subimos y vemos que acá solo recibe lo que es un panel, recibe el ID y la locación de cada una de esas. Entonces lo siguiente es agarrarlo acá, ya solo pasar los siguientes valores. Ajá, ok. Y también tenemos la función del botón, que ya solo es el último acá, que es el de imprimir cheques. Y solo sería eso. Entonces revisamos acá. Como podemos ver, tenemos el histórico, que era el que yo mostraba anteriormente, que estaba vacío, que es este de acá. Si nos damos cuenta, al momento de iniciarse el form, se empieza a lanzar toda la información de manera dinámica y la podemos ver acá en un grid, lo que ya había explicado anteriormente. Y creo que eso sería solamente. Gracias por su atención.